Muy buenas tardes a todos. Antes que nada, desde el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de México, el INAI, para no repetir este nombre tan largo, agradecemos la invitación por parte de la Defensoría del Pueblo de Ecuador a compartir un poco de lo que hemos hecho en materia de indicadores y bueno, y sobre todo, más de lo que hemos hecho, un poco de lo que en adelante estamos pensando en hacer en función de las recientes reformas estructurales que hemos tenido en México y bueno, nosotros en el caso específico que nos toca instrumentar en materia de transparencia. Por favor, adelante. Para ello he dividido esta presentación o esta exposición en 4 partes. Trataron de dar un poco de referentes generales de lo que es el caso mexicano en materia de reformas, de transparencia, mostrarles un poco de los ejercicios de medición que hemos tenido en México, el nuevo modelo que vamos a implementar y algunas consideraciones finales que tenemos. Sin duda nosotros consideramos que si no medimos, no podemos mejorar. Es decir, es fundamental, como ya lo señalaban desde un principio parte de los expositores, si no tenemos conciencia de cómo estamos, será imposible o casi imposible saber hacia dónde vamos y cómo podemos mejorar en la materia. Y esto es importante, porque las instituciones en México, todas las dependencias de gobierno, estamos conscientes de que los ranqueos servirán si y solo si existen los estímulos adecuados para poder mejorar. Es decir, de nada nos servirá también que se lleven a cabo ranqueos y generemos métricas tras métricas si esto no nos permite crear o encontrar las áreas de oportunidad que nos permitan mejorar el funcionamiento de la función pública. Sin duda, con parte de los ejercicios que hemos llevado a cabo, nos han demostrado que los indicadores han contribuido a mejorar la función pública o a mejorar la información que ponemos a disposición de los ciudadanos en las dependencias de gobierno. Adelante, por favor. Aquí, bueno, les muestro un poco de lo que han sido los hitos en materia de transparencia en México. Hemos tenido 3 grandes reformas constitucionales, en 1977 con la apertura política que se da en aquellos años, se abre a un número mayor de partidos políticos que intervienen en nuestro Congreso. Posteriormente, en materia de transparencia, tenemos otra gran reforma, la de 2007, donde queda establecido perfectamente en el artículo 6 constitucional el piso mínimo que deberá de existir las entidades federativas en materia de transparencia, y a la que me referiré un poco más para los efectos de esta exposición, es la que hemos tenido recientemente en 2014 y 2015, esta nueva reforma constitucional de 2014. Lo que sin duda nos dimos cuenta en esta reforma 2014 es que se otorgaron plenos derechos al ciudadano para que ejerzan su derecho de acceso a la información. Pero no solo eso, no solo nos dimos cuenta de que el ciudadano debe de tener un piso mínimo para ejercer este derecho, sino que este derecho le va a permitir ejercer otros. Es decir, se trata de un derecho transversal para el ejercicio de otros derechos civiles, otros derechos sociales, como ya le llaman por acá, derecho llave, ¿no? Es decir, un derecho que les permite abrir otros derechos. Por favor, adelante. Bueno, un poco el balance de la transparencia y el derecho de acceso a la información. Nos queda clarísimo en México que toda ley va a implicar costos, y esto lo tienen claro también los sujetos obligados. Es decir, las leyes se generan, pero bueno, va a implicar costos en su debida instrumentación. En ese sentido, sabemos que una buena legislación es condición necesaria, más no suficiente, para la instrumentación plena de este ejercicio. Adelante, por favor. Bueno, nada más un poco de la ruta que hemos llevado a cabo para la implementación de este nuevo entramado institucional. Les comentaba, llevamos a cabo una reforma constitucional en febrero de 2014, fue promulgada, dio un plazo de 1 año para la entrada en vigor de la Ley General, que entró en vigor el 4 de mayo de 2015. A partir de ahí, la Ley General señala la instalación de un Sistema Nacional de Transparencia conformado por nuestros 32 organismos garantes de la transparencia de cada uno de los gobiernos subnacionales y del organismo federal, quien es el coordinador o quien detenta la presidencia de este sistema nacional. De ahí llevamos a cabo la armonización de cada una de estas leyes locales de los gobiernos subnacionales acorde con la Ley General y bueno, nos lleva posteriormente a la implementación de toda la normatividad derivada de la Ley General y de la puesta en marcha de la Plataforma Nacional de Transparencia. Adelante, por favor.
Ejercicio de medición en México. No quisiera detenerme mucho aquí. Lo que sí quiero dejar claro es que estamos trabajando con ciencias sociales. Y trabajar con ciencias sociales y medir esto es sumamente complicado. ¿Eso a qué nos lleva? Que primero tenemos que definir qué es transparencia. Es decir, tenemos que saber dónde estamos detenidos para saber qué vamos a medir. Entonces, bueno, podemos señalarlo como un atributo o como una cualidad. ¿Cómo medir esa cualidad entonces? Bueno, nos queda claro que debemos de tener los conceptos claros para que debemos de medir y sobre todo definir las dimensiones que vamos a valorar de esta cualidad, es decir, de la transparencia. Necesitamos saber por qué o para qué deseamos medir. Aquí me quiero detener un poco. Nuestra ley general pareciera ser que tiene un estándar, no pareciera ser, tiene un estándar muy alto en cuanto a las obligaciones de transparencia que deben de cumplir los sujetos obligados. Estamos hablando que son cuando menos 48 obligaciones comunes para todos los sujetos obligados y de cada uno de estos se desprenden un mayor número de obligaciones específicas. Sin embargo, lo que quiero resaltar aquí es que aun cuando parecieran mucho, estas obligaciones de transparencia atienden cuando menos a 12 años de experiencia que tenemos en el ejercicio del derecho de acceso a la información en México. Es decir, en el 2002, cuando entra en vigor este derecho, bueno, apenas contábamos con 7 obligaciones. En el caso federal, apenas se contaba con la publicación de 7 obligaciones de transparencia. Avanzamos bastante, pero no, yo lo veo así, no es más que el habernos dado cuenta de qué es lo que estaba demandando los ciudadanos para poderlo plasmar en estas obligaciones de transparencia. Entonces, aun cuando pareciera mucho, creo que atiende la demanda de los ciudadanos por mayor información. Adelante, por favor. Un momento. Tenemos 3 principales experiencias en materia de medición en México. La primera, realizada en los 3 estudios de la métrica de la transparencia, llevada a cabo por el CIDE, por el Centro de Investigación de Ciencias Económicas, que es una institución de educación superior de prestigio en México. Las mediciones llevadas a cabo por el IFAI y alguna experiencia exitosa también en el caso local, en el Distrito Federal, ahora Ciudad de México. Sin duda, la que mayor relevancia ha tenido hasta el momento ha sido la del CIDE, lo que nos ha permitido, o lo que ha permitido darnos cuenta de que existen asimetrías en el acceso a la información, es decir, la publicación de información y cómo ejerce el ciudadano este derecho. Existen grandes asimetrías, no solo en el gobierno federal, es decir, entre propios sujetos obligados, sino mayor nivel de asimetría dentro de los propios, hacia el interior, es decir, hacia los gobiernos subnacionales. Adelante, por favor. Bueno, la métrica, como les decía, también atiende a la experiencia que hemos llevado a cabo. En 2007, primero llevó a cabo la valoración de 3 dimensiones, es decir, los portales de Internet que se publica, usuario simulado, es decir, realizar preguntas a través de las unidades de transparencia y la calidad de las respuestas que se daban. Bueno, con base a esta experiencia, en el 2010 llevó a cabo cuando menos estas 3 mediciones, sumó la calidad de las leyes, de cada uno de las 33 leyes que teníamos hasta el momento y las capacidades institucionales que tenían los organismos garantes de la transparencia para instrumentar y garantizar el derecho en cada una de las entidades federativas. En 2014, además de esas 4, sumó las capacidades institucionales de quienes otorgan de manera directa la información, es decir, los sujetos obligados. Adelante, por favor. Adelante, no quiero tener. Adelante. Sin duda, como les decía, las métricas de la transparencia explican muchas de las condiciones que tenemos en el diario uso del ejercicio o en el diario ejercicio del derecho de acceso a la información. Sin embargo, no nos están diciendo qué es lo que está ocurriendo del lado de la demanda. Es decir, sabemos cuando ya estamos ofreciendo información, cómo la ofrecemos, sabemos qué es lo que está haciendo ahí. Sin embargo, aún no sabemos bien a bien qué es lo que está pasando con la demanda, es decir, qué es lo que está solicitando de manera clara el ciudadano. Y además, algo que debemos de resaltar, y es una crítica constructiva, es que no hemos hecho un estudio a fondo sobre la calidad de las resoluciones que están brindando los propios organismos garantes. Eso no lo ha medido la métrica, tenemos que avanzar también nosotros hacia eso.
Adelante, por favor. Bueno, un poco los resultados, no sé si alcancen a ver, pues son muy pequeños. Lo único que les voy a mostrar nuevamente el cuadro son las asimetrías que hemos tenido. Por ejemplo, podemos ver que en el caso de la métrica 2014, quien obtuvo la mejor posición en la calidad normativa obtuvo 95 puntos porcentuales y hubo entidades federativas que estuvieron apenas, pasaron con el 61%. Entonces, lo que nos demuestra es que aún existen asimetrías en ese sentido. Adelante, por favor. Es una gráfica de desviación, únicamente muestra las 4 dimensiones y obviamente mientras más nos acercamos hacia afuera del círculo, pues será tendrá mejor calidad. Adelante, por favor. En el caso de las mediciones del IFAI, adelante, lo que ha venido haciendo hasta 2014 es 2 clases de mediciones: información pública de oficio, es decir, lo que publican en los portales de Internet, y la calidad de respuestas emitidas por los sujetos obligados. Adelante, por favor. Tampoco me quiero detener. Bueno, medimos a través de un indicador de obligaciones de transparencia que asegura la oportunidad, consistencia y compleción de acuerdo al artículo 7º de lo que era entonces la ley federal. Un indicador de obligaciones de transparencia, dimensión portales, también es decir, lo que se publica. Adelante. Adelante. Un indicador de respuestas a solicitudes de información, la que sigue. Adelante. Y un índice de acceso a la información. Adelante. Eso es lo que hemos venido haciendo hasta el 2014. No me quiero detener mucho, hemos obtenido resultados, pero bueno, intentamos que esto sea más consistente y ahorita les voy a tratar de explicar cómo vamos a tratar de lograr esa consistencia. Adelante. Adelante. La que sigue. Ahí. Bueno, ¿cuáles son las áreas de oportunidad que hemos encontrado o que nos dimos cuenta con estas mediciones? Una, existen cambios en las tomadoras de decisiones, es decir, no existía una consistencia en lo que debíamos medir y cómo debíamos medirlo. Entonces, así, pues, digamos, no podríamos avanzar, tener grandes avances. Los resultados de las evaluaciones no se remitieron como sugerencias, es decir, si había algo muy claro, y por eso les pongo el caso les comenté el caso del Distrito Federal, quien desarrolló una metodología más clara para la medición de portales de Internet. En el caso federal había un rezago, nos estábamos rezagando. Había muchas noticias en los medios sobre cómo estaban evaluados los portales de los sujetos obligados de la Ciudad de México y pocas veces o casi ninguna existían noticias sobre cómo estaban evaluados los sujetos obligados a nivel federal. Aun cuando se llevan a cabo, aun cuando existían buenas calificaciones, no existía la suficiente difusión. Es decir, no había consistencia para qué nos estaba sirviendo esa medición. Adelante, por favor. Bien, ahora sí, ¿qué es lo que intentamos hacer en adelante? Bueno, les comento que a partir del 2015, adelante por favor Iván, lo que estamos tratando de construir es un sistema completo del cumplimiento de las obligaciones de transparencia. Para eso vamos a evaluar 4 dimensiones. Una, información pública de oficio, es decir, obligaciones comunes, nuestras 48, y obligaciones específicas, establecidas tanto en la Ley General de Transparencia como en la Ley Federal. 2, o B, calidad de las respuestas, es decir, respuesta de los sujetos obligados combinado con los recursos de revisión. Vamos también a medir el desempeño de las unidades de enlace, es decir, las oficinas de información pública a quienes se acercan los ciudadanos para solicitar información al sujeto obligado. En esta parte, bueno, vamos a medir cómo está su infraestructura, si realmente funciona o no funciona, los recursos humanos con los que cuentan, están capacitados o no. Y 3, una parte que es importante, debemos estimular la capacitación. Es decir, si el servidor público no está capacitado y no está sensibilizado en la materia, pues difícilmente podrá apoyar al ciudadano en el ejercicio de este derecho. Adelante, por favor. Vamos a crear un índice compuesto, que es compuesto, pero en realidad es muy simple porque únicamente vamos a ponderar las 4 dimensiones. El primero, como les decía, es un indicador compuesto de cumplimiento de obligaciones, es el ITCOD que estamos llamando. Después se compondrá del índice global de cumplimiento de obligaciones de portales de transparencia, el relativo a las respuestas otorgadas a la solicitud de información, el de desempeño de las unidades de transparencia y lo de capacitación. Y bueno, cada uno de alfa, beta, pues únicamente significan el ponderador que le vamos a dar a cada una de estas dimensiones. Adelante. A su vez, la dimensión de portales, como podrán ver, traté de ponerlo lo más sustantivo posible. Les comento, tendrá dos
dos dimensiones a su vez, o dos ponderadores, obligaciones comunes y obligaciones específicas. Daremos una mayor ponderación de obligaciones comunes con un 60% y las obligaciones específicas daremos el 40% restante. Bueno, cada uno de estos se compondrá, como decía, de las obligaciones comunes, obligaciones específicas, tanto ley local, ley federal como ley federal, y las establecidas en el caso de personas físicas y morales. Ojo, aquí es importante. Les comento que la semana pasada el Pleno del Instituto aprobó la metodología para la evaluación de estos portales y se han generado criterios específicos para saber cómo deben de publicar la información los sujetos obligados. Una vez que ya sabemos cómo deben de publicar lo que los sujetos obligados conocen cómo deben publicarla, entonces podemos tener la oportunidad de valorarlos o de evaluarlos sobre esos lineamientos para la publicación. Entonces ahora vienen los lineamientos para la evaluación. Esos lineamientos, esos criterios son muy específicos, detallan de manera clara cómo deben de publicar la información los sujetos obligados, la temporalidad de esta, y está dividido en dos: criterios sustantivos y criterios adjetivos. Criterios sustantivos, como su nombre lo señala, es la parte con la que deben de cumplir establecido con la ley, es decir, deben de cumplirla trimestralmente, deben publicarla de manera trimestral, deben de publicarla qué unidad administrativa de publicar. Los criterios adjetivos hacen referencia a cualidades de la información, es decir, que esté en un formato abierto, que no peguen imágenes, que sean exportables los archivos, que sean en Excel y demás. Entonces, si tenemos claridad, si los sujetos obligados tienen claras las reglas del juego, es decir, cómo publicar la información, pues tendrán las capacidades perfectamente para que nosotros podamos evaluarlos sobre lo que deben de publicar. Adelante, por favor. Bueno, nada más quiero mostrarle que esto es más bien son las 48 obligaciones comunes que deben de cumplir los sujetos obligados de acuerdo con la Ley General de Transparencia. Bueno, uno, el marco normativo, es decir, en dónde están, qué es lo que tienen que hacer los sujetos obligados por ley. Bueno, sí tenemos hasta la 48, la siguiente, por favor, y son nuestras 48 obligaciones comunes. Adelante, por favor. Bueno, valoraremos la dimensión calidad de respuesta, aún estamos en proceso de desarrollo, debo de señalarlo, ya que combinará la completud de la respuesta y la forma en la que tuvo que intervenir o no el sujeto, el órgano garante. Es decir, aún lo que le podemos llamar como el índice de acceso a la información pública, es decir, un indicador real que nos permita saber si realmente accedió el ciudadano o no a la información, aún cuando haya intervenido, en este caso el INAI, el órgano garante, para confirmar o revocar la respuesta que le dio en primer momento el organismo garante. Adelante, por favor. Bueno, también mediremos la dimensión de unidad de transparencia, es decir, la calidad y la infraestructura que tienen nuestras unidades de transparencia para brindar la información. Bueno, como podrán ver, si tienen accesibilidad para personas con discapacidad, si existen los señalamientos debidos de dónde está esta unidad y demás. Adelante, por favor. Mediremos la dimensión de acciones de capacitación, valorar las acciones que se tomarán por cada sujeto obligado para asegurar que sus integrantes estén debidamente capacitados, como les señalaba. Adelante. Y a manera de reflexión, me gustaría dejarles los siguientes puntos. Adelante. Como les decíamos, la medición de la transparencia no es un asunto menor. ¿Por qué? Porque nos está arrojando asimetrías. Es lo que nosotros hemos encontrado principalmente. No tenemos un piso completo para todos los sujetos obligados, para que todos los ciudadanos ejerzan de manera concreta su derecho de acceso a la información. Entonces, sí nos está permitiendo medir estas asimetrías. Adelante. Sin duda, nos queda claro que la medición es la columna vertebral para verificar el cumplimiento del entramado legal de transparencia. De entrada, lo que vamos a medir es que cumplan los sujetos obligados con lo que establece la ley. Debemos resaltar, sin duda, que existen obligaciones comunes y específicas en la materia, como les señalaba. Adelante, por favor. 3. Es importante tener claridad de lo que se va a medir, pero más importante, como les señalaba en un primer momento, medir para qué. Solamente para rankear no tendría sentido. Tenemos que crear los estímulos suficientes. Adelante. Y a manera de conclusiones, les decimos que, bueno, para nosotros, el órgano garante, el INAI, lo que intentamos es garantizarle al ciudadano razonablemente su derecho de acceso a la información, es decir, tener una salud transparente, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo lo vamos a lograr? Primero, que deban de cumplir con lo que establece la ley y después que cumplan esto, estimularlos a que lo sigan cumpliendo. Sería todo. Gracias.